¿Qué tal mis amigos tibianos? Mi nombre es Mirius y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de un misterio que juntos hemos logrado resolver, el cual toma lugar en el Museo de las Artes Tibianas, justo al norte de la tienda de instrumentos Gentais y dentro de la sala de juegos de esta ciudad. Una vez aquí podremos ver un símbolo de culto y justo al lado un portal. Al nosotros entrar a este portal nos encontraremos con este museo, el cual posee piezas de arquitectura y arte de todo el mundo de Tibia. En este lugar, el cual fue introducido junto con la quest de Cults of Tibia, se encuentra una expansión, la cual a su vez se añadió durante la quest de Secret Library. Este lugar suponía que fuese una expansión al museo que ya existía, sin embargo las excavaciones revelaron un oscuro secreto detrás de ellas, puesto que había unas recámaras repletas, no solamente de monstruos, sino también de misterios por ser resueltos. Nosotros hemos resuelto uno de ellos, sin embargo, quizás quedan muchos más por resolver, y quizás, solo quizás, este video les pueda servir a ustedes para que también investiguen. Solo al entrar ya nos encontramos con un esqueleto a nuestra izquierda que se encuentra encadenado a la pared. Al nosotros pisar en este esqueleto múltiples veces, podremos ver que siempre suelta algunos murciélagos. Podremos entrar al portal, ir al norte y veremos uno de muchos Magical Dragon Statues. Esto no es lo más curioso de este lugar, dado que solamente unos pocos pasos más a la derecha vemos un hueco casi como si pudiésemos hacer Exanejur Down. Sin embargo, al acercarnos no solamente nos hace daño, sino que nos dice, haciendo referencia a los agujeros negros, nunca sobrepases el horizonte de eventos. Esto también se contrasta un poco más al norte con 3 pagondas llenas de sangre o 3 pequeñas pirámides llenas de sangre. Luego hay otro cuarto un poco más al norte y a la izquierda que posee una Sacrificial Stone con los sprites viejos del juego. Por más que intenté, no conseguí ninguna interacción con esta piedra de sacrificio y tampoco recuerdo haber visto ninguna otra de manera común dentro del juego. Vemos otro Magical Dragon Statue, el cual pareciese estar vinculado a un grupo de cañerías de sangre que están vinculados también a esta especie de fuente de sangre. Y un poco más al norte, justo en el cuarto que está al lado de este, vemos una chimenea que no podemos mover y que está rodeada de lava. En el cuarto de al lado, justo a la derecha, nos encontramos con un cuarto lleno de ramas viejas, sangre en el piso y cenizas, lo cual nos hace preguntarnos solamente qué tipo de rituales puede ser que haya que hacer en cuartos como estos. Pero los misterios no acaban acá. Hemos encontrado algo muy curioso, y es que hay un cartel que dice no entrar, peligro de vida. Y aquí hay una mecánica muy curiosa, capaz de matar a casi cualquier cosa que habite estas tierras. Y es que con la velocidad suficiente eres capaz de matar a casi cualquier criatura. Cada vez que tú te acercas a este lugar, lanza una ráfaga de fuego, la cual hace aproximadamente 500 de daño. Si tienes velocidad suficiente, es muy seguro que podrás matar a casi cualquier enemigo que se pare por error en este lugar. Un tip para nuestros jugadores de PvP. A su vez, esta ráfaga de fuego nos da el mensaje: la evolución ha hecho bien. Pero el misterio que nos llama aquí el día de hoy es el misterio que Oldarion y Atled me hicieron saber con respecto a un demon influenciado que se encontraba en esta habitación en la que nadie jamás había logrado ingresar en la historia de Tibia. Y es que nosotros nos habíamos dado cuenta que el Sample of Demonic Blood que podemos conseguir en esta habitación, que tiene un cofre y justo al lado un trono de hueso, cosa que es bastante curioso, un trono en un lugar como este. Sin embargo, nos dimos cuenta que al utilizar el Sample of Monster Blood en una calavera en el piso de abajo nos puede dar una Broken Compass que podremos utilizar en otra quest. Sin embargo, gracias a los descubrimientos que hicimos en nuestro canal de Twitch, donde streameamos de lunes a viernes, vimos que no era cualquier calavera, era una calavera llamada Mysterious Skull.
Esta calavera era inmovible y era la única en la que se le podía utilizar este Sample of Monster Blood, y lo descubrimos con la ayuda de Sunfield. Ahora, nos propusimos bajar y continuar la quest. En la quest nosotros requerimos abrir otro baúl en el que se encuentra un Bony Rod. Para nuestra sorpresa y analizando un poco el ambiente, nos dimos cuenta que el lugar en el que nos encontrábamos era muy parecido al sitio donde inicialmente habíamos obtenido el Sample of Monster Blood. Tenía todo lo requerido. Tenía el cofre y tenía el trono hecho de huesos. Pero había algo adicional, algo que no nos esperábamos. En el piso, justo al lado del cofre, teníamos una calavera. Esta calavera al inicio no nos llamó mucho la atención. Sin embargo, luego de verla un poco más de cerca, me di cuenta de algo muy especial. Esta calavera era nada más y nada menos que una Mysterious Skull. Así que tal como lo esperaba, al momento de nosotros utilizar por pura curiosidad el Sample of Monster Blood en esta Mysterious Skull, llegamos a aquella habitación donde nadie jamás había pisado. No había registros de nadie llegando a este sitio, ni mucho menos. Y había un cofre que era de quest. Nadie había abierto este cofre. Al nosotros abrirlo, nos dimos cuenta de algo que nos dio más preguntas que respuestas. Al tú abrir este cofre, te da otro Sample of Monster Blood. ¿Para qué necesitaremos este tubo de ensayo? ¿Cómo podremos utilizarlo? Hay más preguntas que respuestas en este lugar, y este es solamente el inicio de la resolución de este misterio. Espero que les haya gustado. Agradezco mucho a Mesiot, a Sunfio, a Atlet, a Oldarion y también a Meadek por toda la ayuda durante la resolución de este misterio. Les agradezco mucho a ustedes y a la comunidad de Twitch por haberme apoyado tanto. Y también, por supuesto, como no pudiese faltar, les recomiendo que se suscriban al canal, le den like y me dejen en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Habrá más soluciones para este misterio? Quizás solo el tiempo lo dirá. Seguimos resolviendo misterios poco a poco, algunos grandes, algunos pequeños, pero todos muy interesantes.